¿Por qué faltan medicamentos? Hablamos, por ejemplo, del caso del Ozempic, un medicamento para la diabetes que se está usando para adelgazar. Claro, ahí puede haber un problema, que es que de pronto hay exceso de demanda, pero creo que hay otras causas también que explican por qué a veces vamos a la farmacia y no encontramos el medicamento que necesitamos. Óscar López es el vicepresidente primero del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Señor López, muy buenos días. Buenos días, Eli. Buenos días a los oyentes. Muchas gracias por contar con los farmacéuticos para daros nuestra opinión. Claro, decía yo que ustedes no son los culpables, porque a veces, claro, es verdad que vamos a la farmacia y nos enfadamos un poco si no encontramos el medicamento. Ustedes son víctimas también de esta falta de abastecimiento en algunos medicamentos, ¿no? Bueno, pues así es, pero también es nuestra función principal el informar a la población, transmitirles pues, lo que está pasando y sobre todo también transmitirles tranquilidad, porque está ahí ese problema que tú comentas, Eli, pero realmente también te digo que nos ocupa, porque es un problema que está ahí, pero realmente al final no transmite, no se traslada todo lo que es a la población, a la ciudadanía. Ajá. Bueno, supongo que hay varias causas, no podemos achacarlo todo a un único motivo. Hablaba yo, por ejemplo, del caso del Ozempic, que es un medicamento inicialmente pensado para la diabetes, pero de pronto se ha empezado a recetar también para adelgazar. Evidentemente ahí nos estamos encontrando con que hay una sobredemanda, seguramente, con respecto a épocas anteriores. Pero ¿qué otras causas están detrás de esta falta de suministros de algunos medicamentos de uso común? Pues bueno, este tema es un tema multifactorial. No podemos señalar una causa concreta, pues os puedo decir que, por ejemplo, el tema es un tema muy relacionado con la globalización. Antes había un número de fábricas de principios activos, de lo que es la sustancia activa del medicamento, repartidas por todo el mundo, y ahora mismo cada vez se están concentrando más en países pues que todos conocemos, países asiáticos y tal. Son países que producen a un coste mejor y se concentra esa fabricación. Por otro lado, también este tipo de países u otros países a nivel mundial están generando una demanda mayor de este tipo de, bueno, de cualquier tipo de medicamentos. Entonces, eso nos afecta a nivel mundial, es decir, un poco esa globalización de la que hablamos. Y bueno, pues realmente ese problema está y te puedo decir que al final tenemos que distinguir entre lo que es un desabastecimiento notificado al Ministerio de Sanidad, que es realmente que hay un problema gravísimo con ese medicamento, y lo que son faltas de suministro, que eso es lo que es gran parte de la mayoría. El propio Ozempic que hablabas, Sí. ha habido situaciones puntuales, ahora ya te puedo decir que está regularizado, el laboratorio ya ha restablecido la demanda, además de que han salido otros medicamentos con composición parecida que abastecen ese otro segmento que hablabas, un poco el tema de sobrepeso y demás. Bueno, también es verdad que suele haber alternativa, ¿no? En muchos casos hay alternativa para los medicamentos que a lo mejor nos han recetado y que no encontramos exactamente de la misma marca de la que nos ha dicho el médico que tenemos que tomar. Pues totalmente, vamos, te puedo decir que la EMS, la Agencia Española del Medicamento, emitió un informe el año pasado, a principio de año, no recuerdo, en el cual, en ese informe que analizaba muy exhaustivamente esta situación, pues una de las conclusiones decía que desde las farmacias los farmacéuticos están resolviendo o contribuyendo a paliar pues cerca de un 70% de las situaciones. ¿Cómo? Pues dos principales causas, o sea, dos principales acciones. Uno, esa sustitución que comentaba. Sí. Hay alternativas que el farmacéutico tiene capacidad de sustituir por otro de igual composición, acción, etcétera. Y otra que es menos conocido por la población, que es la conexión con el médico prescriptor, en el cual pues se le comunica alternativas de similar acción terapéutica para esa enfermedad y el médico ya pues deriva lo que él estima oportuno. Ahí, por ejemplo, te puedo decir que desde los farmacéuticos de Madrid estamos trabajando muy directamente con la consejería de tratar de tener
cada vez más conexión con el médico para eso, precisamente, resolver estas situaciones de forma ágil, rápida y que el paciente no tenga trastorno. Bueno, es importante esto que nos dice usted, que debemos fiarnos siempre del farmacéutico. Cuando vamos a la farmacia, pedimos un medicamento, no está disponible y el farmacéutico nos da una alternativa. Quiere decir, ¿están ustedes facultados para eso? Que yo creo que es muy importante, porque hay gente que dice, hombre, es que como me han mandado este medicamento no voy a cambiar. No, ustedes están perfectamente preparados para poder ofrecernos una alternativa. Eso me parece muy importante recalcarlo. Ya no solo eso, que bueno, es nuestra profesión. Nosotros, los farmacéuticos, como expertos, especialistas del medicamento, es esa nuestra función, pero no solo eso, sino que la ley, ahora mismo la ley nacional, avala al farmacéutico a determinado tipo de sustituciones muy concretas y muy determinadas. Aún así, también estamos luchando, estamos tratando de reivindicar una mayor capacidad para precisamente resolver estos casos, tratar de que el paciente no tenga que estar deambulando, viniendo a la consulta, etcétera, y que en determinadas situaciones podamos tener esa mayor capacidad de sustitución y de resolver problemas, siempre evidentemente consensuadamente y de forma pactada en este caso, con la administración sanitaria, que es la responsable del medicamento. Bueno, volviendo un poco al origen de por qué faltan esos medicamentos, algunos medicamentos, y si nos remitimos a los nuevos, es decir, a los, por ejemplo, 43 medicamentos cuya financiación fue aprobada por Sanidad el año pasado, en 2023, se supone, o por lo menos se establece, la legislación europea establece que como máximo deben tardar en llegar a las farmacias, en este caso españolas, 180 días. Y nos estamos encontrando con que la media, no el máximo, la media está siendo de 661 días, que es una auténtica barbaridad. En este caso, ¿las causas son las mismas de las que hablábamos antes o hay algún, digamos, obstáculo por medio que está impidiendo que estos nuevos fármacos aprobados por Sanidad lleguen a los establecimientos farmacéuticos? Vamos a ver, ese es un tema ya, más de lo que son los mecanismos que tiene el Estado español, en este caso la Agencia Española del Medicamento, para cuando ya un medicamento es aprobado, se demuestra que tiene los estudios suficientes para cubrir una indicación de una enfermedad, una indicación terapéutica, pues entrar en el mercado. Eso se está diciendo ahora mismo. Hay países que están haciendo más fáciles en ponerlos en el mercado y bueno, ahí ya no te puedo dar mucho dato porque excede un poco. Sé que nuestro país en este caso está siendo un poco más lento. ¿Por qué? Bueno, pues a veces la documentación que se requiere es mucho más, es mucho más amplia en nuestro país que en otros. Perdonad. El Sí. sonido que Está pasando o bomberos o ambulancia. Los bomberos, vaya, por Dios. Y entonces, nuestro país es muy garantista, lo cual es bueno para la ciudadanía en cuestión de medicamentos, pero por otro lado, bueno, pues eso tal vez no debería ser lo que está haciendo. Bueno, volviendo de nuevo a esos medicamentos que escasean en las farmacias, sobre todo desde después de la pandemia, creo que entre los más afectados están los antibióticos. ¿Hay algún otro grupo también que esté muy afectado? Pues bueno, hay medicamentos a veces tan comunes como el paracetamol. Ya. En 2019, precisamente lo que os comentaba antes, de la globalización en la fabricación de medicamentos, una fábrica, creo que fue en India o en China, no os puedo matizar, tuvo un problema de calidad, se suspendió su producción y afectó a la demanda, a la comercialización de paracetamol. Hubo un problema ahí. Ahora mismo hay determinadas presentaciones de paracetamol que son en formato comprimido efervescente o sobres. Está habiendo problemas. Hombre, gracias a Dios, un poco vuelvo a la labor nuestra de farmacéuticos, tenemos otro tipo de presentaciones
que hacen que el mercado no se quede sin un medicamento tan esencial para la gente que tiene pues dolores crónicos, en fin, que lo usa, como sabemos, de una forma extendida. Entonces, bueno, pues hay veces que si en un momento determinado una persona no puede, utiliza un sobre de paracetamol y no está disponible, pues desde la farmacia le aconsejamos que utilice un comprimido, lo disgregue en Ya. medio vasito de agua y tratamos de dar unas soluciones a situaciones Mm. eventuales. También quería, si me permites, Sí, claro. comentaros, porque es un tema nuevo, un tema muy novedoso y mucha población no lo conoce. Para esta situación estamos trabajando desde el Consejo General, desde la Agrupación Nacional de Farmacéuticos, con una herramienta informática que ya en Madrid la disponen de ella pues cerca de un 40% de farmacias. Es una herramienta tecnológica que nos conecta a las farmacias. Entonces, en un momento determinado podemos un medicamento, un Ozempic, por ejemplo, que antes Sí. comentaba, que no dispongo yo de él en un momento determinado en mi farmacia, pues puedo buscarlo de forma instantánea en un grupo de farmacias limítrofes y derivar al paciente. Pues mire, acérquese usted a la calle Vallehermoso, número 37, que ahí se lo reservan y ahí lo hemos localizado. Entonces, bueno, pues también estamos trabajando en ese tipo de herramientas que al final, bueno, pues resuelven también estos problemas. Bueno, pues importante saberlo, claro que sí, no hay que agobiarse por esa falta de medicamentos, que en fin, hay gente que se agobia un poquito, no es una cosa dramática. Nuestro farmacéutico siempre nos va a poder ofrecer, o prácticamente en la mayoría de los casos nos va a poder ofrecer una alternativa. En fin, hay imponderables, quiero decir, no se puede evitar la guerra de Ucrania, no se puede evitar la globalización, no se puede evitar un montón de cuestiones que tienen que ver con ese retraso de los medicamentos, pero lo dicho, ahí están los farmacéuticos para aconsejarnos y para ofrecernos alternativas. Óscar López, vicepresidente primero del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, que hacen un programa extraordinario y animarles a que sigan. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo.